tierra y libertad. Justicia, tierra y libertad. Justicia, tierra y libertad. Justicia, tierra y libertad. Justicia, tierra y libertad. Yo soy de izquierda, yo soy una persona de izquierda y también soy una persona muy dedicada a los derechos humanos. Esa es mi vocación, mi trabajo, mi convicción. Yo creo que es desde ahí en que veo la vida y la política y el mundo, lo cual no me impide escuchar y estar muy atento a un diálogo con todas las corrientes políticas, filosóficas que hay en nuestro país. Yo esencialmente hago parte de una corriente que se llama Vamos por los Derechos, que viene del movimiento social, que trabaja con gente muy joven, que hace parte de las corrientes que se mueven desde los movimientos sociales hacia la política. Eso es lo mío. Ahora, en el pueblo hay otras tendencias, hay tendencias que giran en torno a personas. No es lo mío. Yo respeto mucho a cada uno de los líderes del partido y pues en algunas cosas estamos de acuerdo, en otras no, pero yo represento exactamente a esa corriente. Colombia tiene un conflicto armado, Colombia tiene millones de personas desplazadas y siguen desplazándose todos los días comunidades en Colombia. En nuestro país lamentablemente todos los días se perpetran crímenes que pueden ser considerados crímenes contra la humanidad. Así que hasta que no desaparezcan esos factores estamos en el mismo ciclo infernal. No estamos ante un conflicto de simplemente grupos narcotraficantes, eso no es cierto. Pero incluso con relación a esos factores como el narcotráfico, hay que tener decisiones políticas y decisiones de manera integral. No se puede tratar eso simplemente como un problema de policía. La guerra contra el narcotráfico ha sido un fracaso estruendoso durante décadas en Colombia. Hay que hacer muchas preguntas para poder entender por qué somos el país que somos hoy. Creo que parte de esas preguntas nos tienen que llevar a comprender cómo es posible que nos hayamos estado matando 60 años en Colombia. Falta una pedagogía de la participación política. Falta que los medios y que quienes producen la opinión puedan no solamente manifestar un rechazo y generar un descontento, sino al mismo tiempo hacer que surja la posibilidad de que en las próximas elecciones el voto sea un voto consciente. En Colombia hay entre 40 y 60% de personas que están marginadas de la vida social, de la vida política, porque viven en la miseria. Hay 4 millones de desplazados que no pueden, en su gran mayoría, participar políticamente. ¿Quiénes son los que toman las decisiones? No solamente los políticos profesionales, no solamente los que ejercen funciones en los órganos de control y en los órganos de poder político, sino también hay bloques de poder que tienen que ver con el manejo de la opinión pública, con el manejo también de la hegemonía cultural, en fin. Que la vida y la libertad estará por encima de cualquier razón. ¿Cuántos años llevamos nosotros buscando ese hijo amado? Las palabras del que murió en la cruz. La idea con la que llegué al Congreso es vamos por los derechos, hay que exigir los derechos. Así que toda mi labor legislativa, mis debates de control político, las propuestas de leyes, los debates parlamentarios están encaminados a ese propósito, garantizar los derechos humanos para la población. Hay más de 7 compañeros que los tienen retenidos la policía. ¡Sí, señor, secuestrados! Si hay derechos en la vida social, si hay paz,
Colombia puede ser una nación en la cual tengamos lugar digno todos sus habitantes. La Constitución de 1991 creó unos derechos, pero también creó unos deberes, y quiero acentuar sobre dos de ellos. El primero es el deber de defender los derechos humanos. Todo ciudadano tiene no solamente el derecho a tener derechos, sino también el deber de proteger sus derechos y de abogar por los derechos de los demás. Y el segundo es el derecho y deber por la paz. La Constitución colombiana dice: la paz es un derecho y un deber de todos los ciudadanos. Yo creo que el gobierno del presidente Santos tiene como proyecto avanzar en un modelo económico que excluye los derechos sociales de la población. E igual con un modelo político que es muy antidemocrático. Le abono que ha recuperado las relaciones con los países vecinos. Yo espero que la promesa de restituir tierras se materialice, que las promesas que se están haciendo en materia de respetar derechos humanos y respetar a quienes defienden esos derechos se materialicen. Pero el panorama no es alentador. Yo considero que es necesario una muy fuerte movilización, una muy decidida acción política para poder ganar los espacios que transformen a Colombia. Justicia, tierra y libertad. 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 Justicia, tierra. Bueno, yo creo que es indispensable que en Colombia se produzcan algunos cambios sustanciales para que podamos llegar a ser una sociedad realmente democrática y una sociedad realmente justa. Varios de esos cambios pasan porque se transforme radicalmente la realidad de millones de personas que están hoy en la miseria, que han sufrido en carne propia o en sus seres queridos la violencia, y de otro lado personas que han pertenecido a aparatos criminales, oficiales o ilegales, que se han enriquecido, se han convertido en poderosos a partir de sus crímenes. Si no hay algo que cambie sustancialmente la vida de unos y otros, nuestra sociedad no podrá llegar a un plano de democracia. Para mí el problema de las víctimas no es solamente un problema de satisfacción individual de personas o de curar el dolor, que cosas que considero tienen mucho sentido, sino que es esencialmente un problema político. Yo creo que el deseo de que haya justicia, verdad, reparación, es por supuesto una condición ética, pero esencialmente creo que es una condición política, porque se requiere que se debilite el poder, por decirlo de alguna manera, de los victimarios,
y por otra que sean los sectores que han sufrido esa violencia quienes tengan la capacidad de decir. Hoy estamos ante una situación totalmente inversa y efectivamente se han producido unos mecanismos, unos instrumentos, muchos de ellos, yo diría que si no la totalidad, han sido gracias a la movilización y a la acción de muchas organizaciones, de muchas personas que han ido construyendo esos escenarios, de muchos magistrados que como usted se han consagrado de una manera muy seria a cumplir con su deber de justicia. Pero todo esto sigue siendo muy insuficiente. Las regiones se observa que siguen teniendo poder quienes son los familiares de los que hoy están en la cárcel, las tierras que han sido usurpadas están muy lejos de retornar a las manos de sus verdaderos dueños. Las víctimas siguen teniendo temor ante esas estructuras que son muy poderosas y que siguen controlando el Estado. Y hay zonas enteras de Colombia que están gobernadas por mafias. Y creo que todo eso configura una gran necesidad de que, como parte de este proceso que se está realizando, haya una discusión a fondo de estas situaciones. Justicia, tierra y libertad. 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 Este debate medité mucho a quién consagrarlo y a quién honrar con la presentación de la información y de los argumentos que haré a continuación, y decidí que lo más apropiado era rendir un justo homenaje a los funcionarios judiciales que ofrendaron su vida por la justicia, investigando los crímenes de lesa humanidad que se cometieron en Antioquia, en particular en el nordeste antioqueño, entre los años 1995 y 1999. Ustedes verán en pantalla en este momento los nombres de 12 funcionarios de la Fiscalía General de la Nación, investigadores del CTI, que ofrendaron su vida investigando el paramilitarismo, el narcotráfico en Antioquia, en esa época nefanda, aciaga, a la que hago referencia y que coincide con los años en que ejerció la gobernación de Antioquia el que hoy es expresidente de la República, Álvaro Uribe Vélez. A esos 12 funcionarios, a sus familias, a otros tantos investigadores de la Fiscalía que sufrieron el exilio, que tuvieron que soportar campañas de descrédito, y en especial a quien hoy trabaja con la Corte Suprema de Justicia, al magistrado Iván Velázquez, que es una de las víctimas, no solamente fue una de las víctimas, sino ha sido una de las víctimas de esta persecución. Ofrezco este debate de control político, y es una razón más, doctor Noboa, para lamentar que el señor fiscal, entendiendo las razones que él pueda tener, pues lamentamos que no nos acompañe en el día de hoy. El objeto de este debate es el origen y el desarrollo que tuvieron grupos paramilitares
en una región en particular del departamento de Antioquia. Es más, en una de las haciendas de la familia Uribe Vélez, la hacienda que lleva por nombre Guacharacas, el entonces congresista Gustavo Petro hizo un extenso debate sobre el paramilitarismo en Antioquia en su momento. Hoy el debate que planteo no es ni siquiera sobre el departamento de Antioquia, sino sobre una de las haciendas que pertenece y perteneció a la familia Uribe Vélez. Justicia, tierra y libertad. 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 Comparto esa decisión, considero que está viciada por la manera en cómo ha actuado el procurador. Sus convicciones religiosas, políticas, son las que priman en esta clase de actuaciones. Ya está demostrado en otras decisiones que ha tomado en el pasado de la misma forma como ha tomado esta. Creo que esto es un golpe a la poca democracia que tenemos en Colombia y también una decisión desalentadora para la búsqueda de la paz en La Habana. Creo que hay que esperar qué reacción habrá ya con relación a esta decisión, que está dirigida contra una persona que fue de un grupo insurgente y que decidió llegar a la política confiando en que ahí se le iba a ofrecer garantías. Justicia, tierra y libertad. 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 Justicia, justicia, tierra y libertad. Recogiendo son informaciones muy alarmantes con relación a un conjunto de hechos que nos hacen afirmar que es posible que se presenten hechos de corrupción electoral en las próximas elecciones aquí en el Atlántico. Por una parte, que se roben cédulas de la registraduría, miles de cédulas, y que todavía esas cédulas, hasta donde sabemos, estén siendo, válidas para que eventualmente sean utilizadas en las elecciones. Que en 3 días se produzca un registro y una zonificación realmente desmesurada, atípica en Barranquilla y en el departamento. Y por otra parte, esa presencia amenazante de la señora Nilce López, las andanzas en las que sigue el señor Jaime Cervantes, que sabemos desde su prisión domiciliaria que fue
objeto de una decisión bastante cuestionable de un juez, ahora entonces se dice que sigue despachando y reincidiendo en la parapolítica. Así que todos esos hechos hacen que nosotros le hayamos dirigido en el día de hoy una petición al señor registrador y al Consejo Nacional Electoral pidiendo correctivos en esta. Doctor Cepeda, ayer el senador Roberto Gerlain afirmaba de que hay que tener mucho cuidado con el doctor Petro porque se puede imponer el chavismo acá, la imagen de Petro en el balcón. Bueno, a mí ninguna opinión del senador Gerlain me merece respeto. Realmente este es un personaje muy oscuro que debiera desde hace rato haber salido del Congreso. Esa es una de las presencias más anacrónicas, más vetustas y más nocivas que tiene el Congreso de la República. Y lamento que se haya vuelto a postular. Yo lo llamaría que haga lugar a gente que pueda decir algo interesante y nuevo para el país. ¿Qué puede apoyando el proceso? Doctor, ¿qué podemos esperar de usted ahora desde el Senado? Como siempre, una defensa cerrada de los derechos de la gente y en este Congreso en particular de la paz, de la construcción con hechos reales, legislativos, de control político, de acción política por la paz de Colombia. ¿Usted en los procesos que se adelantan en La Habana? Sí, tengo pleno convencimiento que van a conducir a unos acuerdos que después deben ser objeto de una aplicación, de una verificación y de una participación de los ciudadanos de manera activa. Justicia, tierra y libertad. Justicia, tierra.